Hola, bueno, vamos a probar algunas fórmulas para usar con el menú más que nada. Acá puse máximo, promedio, suma de una tabla de ejemplo que estamos usando siempre. Y bueno, vamos a empezar. Siempre para empezar una fórmula usamos el signo igual. Después podemos usar el menú o no, pero como son muchas fórmulas, a veces es conveniente. Entonces, por ejemplo, acá en este caso estamos usando el máximo. Con doble clic se habilita. Marcamos el rango con el mouse y con Shift para marcar la última celda. Acá nos marca el rango. Aceptamos y nos da el valor máximo. Para comprobarlo, simplemente lo podemos ordenar por unidades vendidas, ordenar por unidades vendidas, de mayor a menor. En este caso que son pocas no hacía falta, pero pueden ser miles, así quedaría bien. 992. Para el promedio, vamos a poner el signo igual también. La función promedio. Acá vamos a marcar nuevamente el rango de la misma manera. Aceptamos, nos marca el promedio. Los inicios de tantos decimales es bastante fastidioso. Con 2 está más que bien. Vamos a la suma. Podemos probarlo de dos maneras, pero vamos a hacerlo así. Con la función suma, aceptamos, marcamos el rango. Ahí está, 6674. Y la comprobación es simple, se pinta todo dejando un espacio en blanco, autosuma y da el mismo resultado. Ahí quedó claro. Bien, vamos a usar ahora algunos condicionales. Por ejemplo, el más básico, el sí, doble clic. La prueba lógica va a ser, por ejemplo, que acá diga este rango. Hay que poner la prueba lógica completa, igual. Como es un texto va entre comillas, y le ponemos tienda, voy a poner Weber. Si es verdadero, que nos diga es la mascota, también va entre comillas, es la mascota correcta. Si es falso, es otra. Siempre entre comillas porque es texto, aceptamos. En este caso es la mascota correcta. Vamos a bajar. Bueno, en los casos que sea Weber va a decir es la mascota correcta. Cuando es otro, dice justamente es otra. Es sencillo de comprobar. Vamos a usar un y dentro del sí. Y es para cuando hay dos condiciones, o más podrían ser, y bueno, las dos tienen que ser correctas para que justamente el resultado sea verdadero. Entonces, ponemos igual. Sí, podemos usar el menú o no, en este caso no lo estoy usando. Dentro del sí va el y. Y entonces, para que esto sea correcto, hay que poner igual tienda Weber, entre comillas, que estoy dejando de poner en el primer caso. Para la segunda condición también es punto y coma, y vamos a poner que el código de producto sea igual a 1008. En este caso es un número, no hace falta ninguna comilla. Cerramos el paréntesis del i, punto y coma. Si todo esto es correcto, vamos a poner exacto. Sigo sin poner la comilla, vamos a ponerla otra vez. Si no es correcto, después del punto y coma ponemos errado.
Cerramos el paréntesis. Exacto. Bueno, acá la mayoría es cerrado, ¿por qué? Porque por más que algunos dice tienda Weber, acá el código es otro. Igual que acá. Y acá y acá. Entonces vamos al primer caso. Si a tienda Weber, si acá le cambiáramos el número, en vez de 1008 le ponemos 2008, como una de las dos condiciones no se da, también sale errado. Ahora, si este I lo cambiamos por O, quiere decir que una de las dos condiciones se alcanza. Ahí está. Exacto. Vamos a poner de vuelta 1008. Y viceversa. Copiamos todo otra vez. Con O. Todas las que dicen Weber van a dar exactos. ¿Por qué? Porque una de las dos condiciones se cumplía. Y ahora vamos a hacer un sí anidado dentro de otro sí. Entonces, igual. Por ejemplo, ponemos sí. Acá figura igual. Tienda Fiona. Si es correcto, nos va a marcar princesa. Si no es correcto, en lugar de poner otra opción, vamos a poner otro sí. Entonces hacemos sí. Ponemos el mismo campo. Dice es igual a tienda Weber le ponemos como positivo corredor, no sé si alguien recuerda, pero es un corredor de Fórmula 1. Y si no es correcto, ninguna. Cerramos ese sí. Y el total. Vamos a ver para que se vea un poco mejor. Copiamos la fórmula y vamos a tener que en algunos casos es corredor, cuando es Weber, cuando es Fiona sale princesa, y en los casos que, bueno, en este caso que no solo, que es Bellatrix, sale ninguna. Tenemos una más, por ejemplo, vamos a hacer así, aleatorio. Aleatorio lo podemos usar entre dos valores o simplemente un valor aleatorio que puede servir para ordenar algo. Bueno, en este caso vamos a usar aleatorio solamente, ponemos paréntesis y lo vaciamos, sale el número random. Sí, son todos números random. Entonces si uno quisiera ordenar esto, podría ordenarlo por ese número random que va a ir variando continuamente. Por ejemplo, si queremos hacer así, ordenar, vamos a hacer que vamos a hacer que tenga todos los valores. Cancelemos random valores, vamos a ver. Entonces hacemos así, ordenar, que nos ordene por valores de mayor a menor. Queda así, pero claro, como los valores son random, cuando le demos de vuelta a ordenar va a cambiar. Exactamente. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta luego.